Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Una vez más, estamos aquí delante de ustedes en su hogar, compartiendo un nuevo aspecto de este Evangelio eterno que estamos compartiendo con ustedes paso a paso, de una forma continuada, desarrollando lo que es muy importante dentro de este Evangelio eterno que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuestras vías de comunicación ya lo saben. Nuestro teléfono 0051, código internacional para Perú, 44, código de área de la ciudad de Chepén, Departamento de la Libertad, y después nuestro teléfono fijo 580087. También a través de nuestro correo electrónico, tal como usted lo puede estar viendo ahora en pantalla, efarga@yahoo.com.ar, y también visitando nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Reciban todos el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor, que después de la oración vamos a iniciar con el desarrollo del día de hoy, del tema previsto, para que podamos compartirlo con ustedes. Gracias, Padre Celestial, por esta nueva oportunidad que tú me das de poder usar este medio televisivo para poder llegar a la audiencia que solo tú, Padre, sabes la cantidad de personas que puedan estar escuchando y viendo este programa. Te pedimos por ellos que tu Espíritu siga sensibilizando cada corazón para que tu palabra, al ser presentada, penetre en lo más profundo de cada corazón y podamos todos entender el propósito del Evangelio para poderlo vivir conforme a tu voluntad, reflejando tu carácter para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Como es habitual, antes de comenzar a desarrollar el tema previsto para hoy, me gustaría recordar aspectos importantes que pudimos compartir en nuestro anterior programa. Por ejemplo, no sé si usted recuerda algo, pero vamos a estar compartiendo lo último. El Evangelio es poder. De eso no podemos dudarlo. El Evangelio es poder. Un Evangelio que tiene poder. Unas buenas nuevas que nuestro amante Salvador demostró mientras estuvo aquí en la tierra, así como posteriormente también lo demostraron aquellos hombres de antaño que fueron usados por el mismo Salvador precisamente para cumplir con el Evangelio eterno. ¿Recuerdan el caso del paralítico de Betesda? Muchos años paralítico, en un lugar donde supuestamente aquel que introducía su cuerpo en el estanque cuando las aguas eran removidas, quedaba sanado. Pero el paralítico estaba totalmente imposibilitado de poder llegar el primero a sumergirse en aquellas aguas del estanque. Realmente su situación era tremendamente crítica, desesperada. Un caso mediante el cual el Salvador vio la condición del hombre, conocía la condición del hombre, porque el hombre
supuestamente había reconocido que por culpa de sus pecados había llegado a esa triste condición. Y allí el Salvador lo sana. Y cuando se encuentran en el templo, el Salvador le contempla y le dice: mira, has sido sanado. Vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La condición del paralítico era como consecuencia de sus pecados. ¿Cuáles pecados había cometido el paralítico? No lo sabemos, ni nos importa. Lo que importa es que por culpa del pecado, el paralítico había llegado a esa triste condición. El Salvador, en un caso de misericordia, uno más, de cuantos demostró, desarrolló y dio mientras estuvo aquí en la tierra, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y cuando lo ve cara a cara en el templo, le dijo: mira, has sido sanado. Y le da una alternativa para que él no vuelva a caer enfermo. La alternativa que le da a ese hombre que había estado paralítico es: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El pecado me lleva a la enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad viene como consecuencia de haber estado violando algunos de los mandamientos del Creador, o inclusive la ley de los mandamientos, la ley de la alimentación, la ley física, porque es todo un compendio de leyes lo que el Creador nos ha dado para que podamos tener y gozar de una perfecta salud, tanto física como espiritual. Pero si violamos algún mandamiento de esas leyes, física o espiritual, estamos violando los mandamientos, las leyes del Creador, y fruto de esa violación viene el pecado, y el pecado me lleva a la enfermedad y posiblemente a una muerte dramática, terrible, como consecuencia del pecado. El Salvador le dijo al paralítico: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y recordamos también el comentario que hicimos ayer, de que Juan, el discípulo amado, cuando escribe el Evangelio que lleva su mismo nombre, lo escribió en la última década del primer siglo de nuestra era. Es decir, 60 años aproximadamente después de la muerte y resurrección del Salvador. 60 y tantos años después de que él pudiera ver o pudiera haber escuchado la narración de esta historia. Y él no dice que el paralítico volviera a pecar y su postrer estado fuera peor que el primero. No. ¿Por qué? Porque el paralítico entendió que aquel que le había dicho: mira, has sido sanado, vete y no peques más, era su mismo Salvador. Y él lo aceptó como su Salvador. Y cuando uno acepta a nuestro Salvador como nuestro Salvador personal, Él quiere salvarme del pecado para poder tener vida eterna. Y esto es lo que le dijo al paralítico: vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. También estuvimos hablando de la mujer adúltera. ¿Lo recuerdan? Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Allí estaban los que supuestamente le condenaban. Y el Salvador comenzó a escribir en tierra. Me imagino que comenzaría a escribir los pecados de toda aquella gente que ellos estaban cometiendo. Así que paulatinamente, uno tras otro,
se fueron yendo de la escena, se fueron yendo del lugar y se encuentran con el Salvador y la mujer totalmente solos. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Nadie te condenó? ¿Nadie tiró la primera piedra? ¿Nadie te condena? Yo tampoco te condeno, le dijo el Salvador. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y en esa condición de lealtad, vete y no peques más, el Salvador le está diciendo a la mujer adúltera y al paralítico y a ti y a mí la necesidad de estar guardando todos los mandamientos, estatutos, preceptos, testimonios y leyes que el pueblo de Israel recordó en el monte del Sinaí. Porque por la entrada del pecado, como vemos en Lucas capítulo 19, versículo 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre perdió la comunicación directa con el Creador del universo. El hombre perdió su santidad, la perfección de su carácter, el ser semejante al Altísimo. El ser humano, el hombre, lo perdió por culpa del pecado. Y como hemos visto en Lucas capítulo 19, versículo 10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre viene a buscarte a ti, amigo y amiga que me escuchas, a buscarme a mí, que nos habíamos perdido por culpa de la herencia pecaminosa de nuestros padres. Y Él vino a buscarte a ti y a buscarme a mí, para que no continuemos estando perdidos, sino que a través de Él, como nuestro Salvador, permitamos que Él more en nuestra vida, y habiendo sido tremendos pecadores, podamos ahora contemplar su carácter, reflejar su carácter para la honra y la gloria de su nombre, porque Él vino a buscarte a ti en la condición pecaminosa, vino a buscarme a mí en mi condición pecaminosa, porque me había perdido por culpa del pecado, vino a buscarte a ti y a buscarme a mí, que estábamos totalmente perdidos por causa del pecado. No para que sigamos en nuestros pecados, no para que sigamos violando sus leyes, no, porque si seguimos violando sus leyes, el postrer estado es peor que el primero. Y la condición que el paralítico y la mujer adúltera recibieron para ser sanados era: vete y no peques más. Hoy, con la ayuda del Espíritu de verdad, con ese Espíritu que procede del Padre, vamos a compartir un tema que lleva como título Magnificando la Ley. Hay algunos malintencionados, yo diría perversos en toda la amplitud de lo que significa perversos, que dicen que el Salvador violó la ley. Hay algunos que sin escrúpulo dicen que el Salvador violó la ley. No saben ni siquiera lo que están pronunciando. Ni siquiera se han parado a pensar en lo que significa lo que ellos dicen de que el Salvador violó la ley. Porque si el Salvador hubiera violado un solo mandamiento, aún de pensamiento, tú y yo estaríamos condenados a una muerte definitiva y eterna. Tú y yo no tendríamos otra gracia. Tú y yo no hubiéramos tenido otra oportunidad para dejar de ser pecadores. Estaríamos bajo la influencia de Satanás y este mundo sería totalmente un caos. Porque el Hijo del Hombre magnificó la ley.
amplió el concepto de la ley, pero Él nunca la violó, porque Él no cometió ningún pecado. Amigo y amiga que me escuchas. Y si tú estás yendo a una congregación donde tu pastor, donde tu pastora, tu dirigente, quien sea, está diciendo que el Salvador violó la ley, levanta tu mano, repréndele en el nombre de Yeshua y haz la obra que tienes que hacer presentando la verdad, porque el Salvador no cometió ningún pecado, porque de haberlo cometido, ni tú ni yo podríamos obtener la vida eterna. Y Él vino a magnificar la ley, vino a ampliar, vino a desarrollar la importancia de la ley. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20, podemos leer lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Aquellos que dicen que el Salvador vino a abolir la ley, mienten de nuevo, porque Él mismo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Versículo 18 de Mateo 5. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Vamos a meditar en estos versículos que tú, hermano y hermana, estás viendo precisamente en tu televisor. El Salvador dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en el verso 18 volvemos a leer, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pregunto, ¿ha pasado ya el cielo y la tierra? ¿Han cambiado los cielos y la tierra? Porque el mismo Salvador dijo, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni un acento pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Han pasado ya la tierra, el cielo que nosotros conocemos? No. Por lo tanto, está vigente todavía. El problema de la gran mayoría de dominicales no es la ley, porque hemos dicho que ellos no son idólatras, no roban, no matan, no adulteran. Ellos están guardando parte de la ley. El gran problema de ellos no es la ley. El problema de ellos es el sábado. Es el único día que no quieren aceptar como que fue apartado, bendecido y santificado en la misma creación para Adán y para toda la humanidad. La ley y el sábado fue dada muchos años antes de que surgiera el pueblo de Israel. Es más, el sábado es el único día en la Sagrada Escritura que se dice que se guardará por toda la eternidad. De luna nueva en luna nueva, de mes en mes y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh, tal como usted lo puede encontrar en Isaías capítulo 66, versículo 23. Si el sábado se guardará por toda la eternidad, aquí en la tierra, usted también debe de empezar a guardarlo
y debe también de guardarlo en santidad, en reverencia, porque el cuarto mandamiento, que fue quitado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero que está vigente todavía, de acuerdo a Éxodo capítulo 20, dice, acuérdate del día de reposo. Acuérdate del sábado para apartarlo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es reposo. Sábado para Yahweh tu Elohim. No harás en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia. Nadie que haya dentro de tus puertas. Nadie. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Salvador dice, no penséis que he venido a cambiar la ley. No penséis que he venido para quitar el sábado. No, he venido para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19 de Mateo capítulo 5. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y el versículo 20, que usted puede ver también ahora ahí en su monitor. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia tiene que ver con lealtad. La justicia tiene que ver con obediencia. Una ley terrenal, si eres obediente, la justicia te tiene que amparar. Pero si eres desobediente, no busques la justicia, porque tu propio pecado te va a indicar que has sido transgresor de una ley terrenal y puedes ser convicto a cárcel o en algunos países hasta pena de muerte. Pero el Salvador dijo, porque os digo que si vuestra justicia, si vuestra lealtad, si vuestra obediencia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Justicia tiene que ver con lealtad. Justicia tiene que ver con obediencia. Y el Salvador me dice que si no soy justo, si no soy obediente, si no soy leal, si no le amo y guardo sus mandamientos, no entrarás en el reino de los cielos. En el Viejo Testamento, en Isaías, capítulo 42, versículo 21, hallamos lo siguiente. Isaías 42, versículo 21. Está haciendo referencia al siervo de Yahweh. Está haciendo referencia al mismo Salvador. Y en ese versículo 21 de Isaías capítulo 42, leemos, Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Este es el propósito del Evangelio, hermanos. Magnificar la ley, engrandecer la ley, poner a la ley en el lugar que tiene que estar para que el pecador reconozca que a través de la ley le hace falta un Salvador y el Salvador ocupe el lugar que tiene que ocupar en tu corazón, en mi corazón, para poder dejar de ser pecadores y ser salvos. Y la única posibilidad que el pecador tiene para dejar de pecar es a través de la ley
que es nuestro ayo para llevarnos a los pies del Salvador en busca de un Salvador que te perdone de tus pecados, no para que sigas transgrediéndolos. En Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22. Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22. En palabras del mismo Salvador, este versículo es una forma de magnificar la ley. Es una forma de engrandecerla, de darle un sentido más profundo espiritualmente que un mero mandamiento. El Salvador dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. No matarás forma parte de ese mandamiento que usted puede encontrar en Éxodo capítulo 20, y es el sexto mandamiento que dice, no matarás, versículo 13 de Éxodo capítulo 20. Y el Salvador, magnificando la ley, engrandeciendo la ley, ampliando la ley, dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Verdad? La muerte entra dentro del mandamiento que dice, no matarás. Y ahora el Salvador amplía ese concepto de mandamiento. Ahora lo engrandece. Le da un poder superior. Y le dice al hombre, te dice a ti y me dice a mí. Pero yo os digo, dice el mismo Salvador, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, insensato, imbécil, tonto, burro, cualquiera de estas cosas, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No hace falta matar para violar el mandamiento que dice no matarás. Literalmente el mandamiento dice, el sexto mandamiento dice no matarás. Pero el Salvador, cuando vino aquí a la tierra, vino a magnificar la ley. Vino a engrandecer la ley. Vino a dar el toque que los dirigentes de aquella época, por culpa del pecado, la habían pervertido, la habían pisoteado y habían bajado el listón de santidad. Y él vino a magnificar la ley. Y esta ley tiene que ser vuelta otra vez a ser magnificada, ensalzada, ampliada, para que tú y yo podamos reflejar el carácter del Salvador. Y él dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, Mateo 5, versículo 22, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, imbécil, tonto o lo que fuera un insulto a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. El primer y grande mandamiento. El segundo, semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo si yo amo a mi prójimo, puedo enojarme con él? ¿Puedo insultarle? ¿Puedo desear algún mal? No, porque yo no quiero eso para mí. Y el Salvador vino a magnificar la ley.
El Salvador vino a ensalzarla, amigo y amiga que me escuchas, para que realmente tú y yo amemos en primer lugar a Él, al Creador del universo, guardando los primeros 4 mandamientos que fueron escritas en una tabla, y los otros 6 están directamente relacionados al amor que yo tengo que tener hacia mi prójimo. De estos 2 mandamientos, del amor al Creador, guardando sus primeros 4 mandamientos, de acuerdo a Éxodo capítulo 20, versículos del 3 al 11, estoy amándole a Él con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y cuando guardo los otros 6 de esos 10 que fueron escritos por el dedo del Creador, estoy cumpliendo el segundo grande mandamiento, y de esto depende la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque estaremos reflejando el carácter del Salvador. Y da la solución, amigo y amiga que me escuchas. Da la solución en los versículos 23 y 24 de Mateo capítulo 5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si vas al templo y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿cuál es la solución que dice el Salvador? Deja allí tu ofrenda. Deja tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque con un carácter enojado no puedes presentarte delante del Creador, porque el enojo es símbolo del pecado. Y en primer lugar, si yo me he enojado con mi hermano, tengo que ir donde mi hermano y tengo que pedirle perdón antes de llegar al templo y poder presentar un himno de alabanza, una oración o una predicación. La solución la encontramos en la Sagrada Escritura. Yo tengo que amar a mi hermano. Pero para poder amar a mi hermano, tengo que en primer lugar amar a Yahweh, amar a mi Creador, guardando los primeros 4 mandamientos que indican la relación personal que yo debo tener para con Él. Cuando yo amo a Él, los otros 6 mandamientos vendrán también por añadidura, para que dejemos de ser pecadores, amigo y amiga que me escuchas. No lo olvides, el Salvador no vino para que tú sigas pecando. El Salvador no vino para que tú te dejes llevar por estos hombres que hoy, con cantos de sirena, como el gran flautista, hipnotiza a las personas diciendo: no podemos dejar de pecar, vamos a seguir siendo pecadores, aleluya, amén, traigan los diezmos al alfolí. No, amigo y amiga que me escuchas. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, fruto del pecado que entró en Adán y Eva, fruto del pecado que hemos heredado de nuestros padres. Y el Hijo del Hombre te viene a buscar a ti y me viene a buscar a mí para que dejemos de ser lo que antes éramos y ahora seamos unas nuevas criaturas donde podamos reflejar el carácter sin mancha del Salvador. Vamos con una pequeña pausa y continuamos de nuevo con ustedes desarrollando el tema magnificando la ley. Ya regresamos con Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras?
y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos. Nuestro amante Salvador dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, hermano y hermana, amigo y amiga que me escuchas, la solución la tenemos ahí. Si te enojas con tu hermano, deja ahí, en el lugar donde estás, antes de ir al templo, antes de ir allí a ofrecer tu sacrificio, a presentar tu ofrenda de gratitud, con un cántico de alabanza, con la oración, con la predicación, con lo que sea. Si has ofendido a tu hermano, el Salvador dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, está diciendo también, si tú sabes que hay un hermano que tiene algo contra ti, ve y soluciona las cosas. Soluciónalo para que no haya discordias, para que no haya enemistad, para que no hayan rencores, para que no hayan malos pensamientos. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda. Otro caso que vamos a compartir lo encontramos también en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, cuando el Salvador está diciendo o hablando contra el adulterio. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, leemos lo siguiente. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Recuerda, hermano, lo que hemos estado compartiendo antes. Oísteis que fue dicho, no matarás. ¿Lo recuerdas? Ahora el Salvador toca este tema muy importante, sobre todo para los hombres. Para las mujeres también. Pero el Salvador lo dio para el hombre. Porque la mente del hombre vuela. No anda, no, vuela. Una mente no convertida es una mente que vuela. Y vuela hacia la carne. Vuela hacia el pecado. Y el Salvador dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y usted puede ser leal a su esposa. Yo puedo ser leal a mi esposa. Y no cometer un adulterio físico. ¿Es verdad? El Salvador magnifica la ley. El Salvador amplía la ley. El Salvador ensalza la ley. Y así como antes hemos desarrollado, oísteis que fue dicho, no matarás. Ahora dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Porque no matarás y no cometerás adulterio están dentro de los 10 mandamientos que fueron escritos por el mismo dedo del Creador que nadie puede cambiar. Pero como el Salvador vino a magnificar esa ley, vino a engrandecerla, nos dice a cada uno de nosotros hoy, tiempo presente, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mateo 5, versículo 28. Pero yo os digo, dice el Salvador, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón.
no hace falta simplemente llevártela a la cama. Hace falta simplemente mirarla y codiciarla. Ya adulteraste en tu corazón. Ya cometiste el pecado de adulterio. Ya tienes que pedir perdón por haber mirado a una mujer y haberla codiciado. Y esa es la gran debilidad de la gran mayoría de hombres, que por tener una mente totalmente pervertida, miran a una mujer y automáticamente ya están pensando en llevársela a la cama, y eso es adulterio. Ya adulteraste en tu corazón. Ya pecaste el mandamiento que dice no cometerás adulterio. Ya tienes que arrepentirte por ese mal pensamiento y pedirle al Creador a través de su Hijo que te dé perdón y una mente totalmente nueva, renovada, para que cuando veas a una mujer ya no la mires con deseos de codiciarla, sino que puedas ver la belleza de la mujer o simplemente no verla. Son decisiones que tienes que tomar, y esas decisiones solamente se pueden tener la victoria cuando uno sale del hogar, se postra de rodillas antes de salir del hogar y le entrega la salida al Creador del universo, a Yahweh, para que a través de su Hijo, por medio de su Espíritu, nos dé poder para caminar por la senda estrecha, por el camino estrecho que nos tiene que llevar hacia la vida eterna. Y cuando uno sale a la calle, además, debemos estar pensando en las cosas espirituales para evitar que venga la tentación. Eso es la victoria que nos ofrece. La fe me tiene que llevar a obrar. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. La fe lleva las obras. Una fe sin obras, dice el apóstol Santiago, es una fe muerta. Si tienes fe pero no tienes obras, si la fe no te actúa, estás totalmente muerto. Hay que tener la fe unida con las obras. Las dos van unidas. Y las dos, a través del Salvador, me siguen llevando por el camino de la fe, me siguen llevando por el camino de la obediencia, para poder reflejar, en definitiva, el carácter manso y humilde de un Salvador que no cometió pecado. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para restaurar en ti y en mí la imagen del Creador que se perdió en el Edén por culpa del pecado que entró en Adán y Eva. Por culpa del pecado que hay en ti o hay en mí, el Hijo del Hombre viene a buscarte a ti y a buscarme a mí para restaurar en ti y en mí esa imagen perdida por culpa del pecado. Y magnificando la ley, el Salvador le dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Lo recuerdas? Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya pecaste. Ya pecaste. Ya adulteró en su corazón. Ese es el propósito de la ley, amigo y amiga que me escuchan. Es verdad que hay 6 mandamientos que te dicen no, no, no. 6 no, 5. 5 mandamientos que te dicen no, 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 no y no. Pero es para nuestro bien presente y futuro. No es algo que se le antojó a nuestro Creador y decir no,
no matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. No, no es algo que a él se le antojó, no. Es precisamente para que tú puedas vivir aquí en esta tierra una vida totalmente de libertad. Que no estés esclavo de la influencia del pecado. Que no seas súbdito de Satanás, autor del pecado. Que no estés bajo la influencia del gran flautista, del archiengañador, no. Para que conozcas la verdad y a través de la verdad puedas tener libertad por medio del Salvador para ser ahora una nueva criatura, como lo dice el apóstol Pablo. Una nueva criatura. Un hombre, una mujer, un joven, que habiendo sido antes lo que fuera, dejaron de serlo porque aceptaron al Salvador como Salvador personal, y ahora son una nueva criatura al permitir que su Salvador more en su corazón para la honra y la gloria de su nombre. Y al mismo Salvador, a punto de terminar su ministerio, en el mismo Evangelio de Mateo capítulo 23, lanza una serie de acusaciones contra los escribas y los fariseos de su época. Hoy lo estaría diciendo lo mismo o quizá más contra los escribas y fariseos modernos, contra los dirigentes modernos de hoy día, porque la historia siempre se repite. Pensar que aquello fue para aquella época es mentira, porque la historia se repite, porque es la lucha constante por parte de Satanás para echar por tierra la verdad. Es el plan de Satanás atacar la verdad para que el hombre no escuche la verdad y se convierta como los dirigentes de antaño. Y allí en el capítulo 23 de Mateo podemos leer palabras como rabí. ¿Cuántos rabinos hay hoy? ¿Cuántos padres, entre comillas, espirituales hay hoy? ¿Cuántos maestros espirituales hay hoy que quieren enseñar? Hipócritas, les dice el mismo Salvador. Todos vosotros sois hipócritas, guías ciegos, serpientes, generación de víboras. Expresiones que usted puede encontrar en el capítulo 23 del libro de Mateo. Expresiones que van dirigidas a todos los escribas y fariseos de la época del Salvador y que va dirigida hoy a todos los dirigentes de todas las iglesias, porque todos son hoy fariseos, escribas y que son hipócritas. Serpientes, víboras, como hemos leído en Mateo capítulo 23. Generación de víboras. Si el Salvador estuviera aquí, haría lo mismo que hizo en su época. Entraría a las iglesias y sacaría todo de las iglesias, porque todo está contaminado por la parte crematística, económica, material y mundana. Porque hoy las iglesias se preocupan más de lo material, de lo económico, de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, antes que la parte espiritual. Y el Salvador les diría las mismas palabras, si no acaso serían más duras, porque hoy los dirigentes deben saber lo que les pasó al pueblo de Israel, precisamente para que no cometan los mismos pecados que cometió el pueblo de Israel de antaño. Y por culpa de sus pecados, esa misma nación está pagando las consecuencias hoy. Y ahí en Lucas capítulo 11, versículo 52,
en esa misma acusación a escribas y fariseos, leemos en la parte final, en esa parte que está en letras en blanco, lo que escribió el evangelista, médico e historiador Lucas. ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. ¿A quiénes? A los dirigentes modernos de hoy día que han quitado la llave de la ciencia. Han quitado la llave de la sabiduría de la Escritura. Vosotros mismos que no entráis y a los que quieren entrar se lo estáis impidiendo porque estáis diciendo que el hombre no puede guardar la ley y que el hombre va a seguir siendo pecador. Los escribas y fariseos modernos de hoy día están cumpliendo con lo mismo que pasó con el pueblo de Israel de antaño. Y el Salvador dijo a aquel pueblo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice Juan. Y el pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento. Las iglesias de hoy día se van a perder por culpa de falta de conocimiento que tienen los escribas y fariseos modernos de hoy día, que miran solamente lo material, lo crematístico, el dinero, en lugar de la espiritualidad que nos tiene que llevar a reflejar el carácter del Salvador. Y para ir concluyendo la reflexión de hoy, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Usted tiene que tener mucho cuidado a ese pastor, a esa pastora, a ese dirigente que te habla muy bonito, que te habla muy lindo, que llega supuestamente de una forma muy sutil a tu corazón, te hace llorar. Vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué? Porque el verdadero profeta, por sus frutos los conoceréis, y el verdadero profeta te tiene que llevar a un arrepentimiento, a una conversión, a un ensalzamiento de la ley, porque el pecador precisa de un Salvador que lo salve, no en sus pecados, sino que le salve de sus pecados. Y en nuestro próximo programa vamos a desarrollar los falsos profetas que encontramos también en señales antes del fin, que tienen que aparecer en el tiempo del fin precisamente para traer más confusión en el mundo llamado cristiano. El Hijo del Hombre, amigo y amiga que me escuchas, vino a magnificar la ley. Vino a engrandecer esa ley. Vino a desenmascarar a los agentes de Satanás que dicen que el hombre no puede guardar esa ley. Si la ley refleja el carácter del Salvador, si la ley que fue dada en aquel monte humeante, con truenos, con relámpagos, con sonido de bocina, con toda aquella majestad o gloria que el pecador podía percibir, podía resistir, si aquella ley reflejaba que era el carácter del Salvador, ¿qué caracteres están reflejando en las vidas de aquellos que dicen que la ley no la pueden guardar? O que la ley fue clavada en la cruz, o que fue abolida con la muerte del Salvador. ¿Qué carácter están representando? El carácter del Creador, que revela que la perfecta obediencia a sus leyes estará revelando el carácter del Salvador, o estarán revelando el carácter de Satanás, que es el padre de toda mentira
y son o vienen siendo lobos rapaces, pero vienen vestidos de ovejas, aparentando ser lo que en realidad no son. Les hemos estado presentando el tema magnificando la ley. Vamos ahora a doblar nuestras rodillas para poder tener la oración de despedida. Gracias, Padre Celestial, porque tu Hijo amado, al dejar su trono de gloria en el cielo, vino aquí a la tierra a revelar tu carácter, a mostrarnos que habíamos estado esclavos bajo el poder del pecado de Satanás, y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a restaurar en el hombre la imagen que perdimos por culpa del pecado. Vino a magnificar tu ley, vino a engrandecerla, vino a ensalzarla, Padre. Úngenos con tu Espíritu para que nosotros también podamos reflejar tu carácter y con tu poder podamos seguir magnificando esa ley, ampliándola, para que otros más sientan el deseo de conocerte y de aceptarte. Pero reconocemos que por nosotros mismos no tenemos ningún poder. Ese poder viene a través de nuestro amante Salvador, por medio de su Espíritu, y te pedimos que nos unjas con tu Espíritu para que tú hagas la obra en nosotros conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, amigo y amiga que me escuchas, lamentablemente llegamos ya al tiempo del fin. Ya no podemos más. Ya el tiempo se nos agotó. Recuerda nuestras vías de comunicación, recuérdalas. Tenlas siempre a tu alcance. Cualquier necesidad, cualquier cosa que sientas el deseo de comunicarte con nosotros, ahí tienes nuestras vías de comunicación. Nuestro teléfono, 0051 44, código de área del Departamento de la Libertad de la ciudad de Chepén, Perú. Teléfono 580087. Nuestro correo electrónico, efarga@yahoo.com.ar, o también visitando nuestra web, www.unavozsinfronteras.com.ar. Hasta nuestro próximo programa. Que nuestro Padre Celestial, juntamente con su Hijo, te protejan, es mi deseo y oración. Hasta entonces. Una Voz Sin Fronteras presentó Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.